para mantenerme ecuánime sin ningún tipo de interrupción. Bueno, quiero que sepan que lamentablemente a veces me desaliento y a veces siento días difíciles, pero ¿sabe? Eso es parte de lo que todo ser humano y todo siervo del Señor siente y pasa por ahí. Y cuando empezamos la segunda carta de Corintios, nosotros vamos a encontrar un apóstol Pablo que ha predicado, que ha enseñado, que ha animado, que ha sido el heraldo, que ha abierto iglesias, que viaja, que ha pasado por tribulaciones, por hambre, por situaciones, pero también ha pasado por desánimos. Y vamos a encontrar un Pablo muy humano en esta segunda carta de los Corintios. Eh, Algunos de ustedes han leído algo de un gran hombre de Dios llamado Spurgeon, y él escribe estas palabras: padezco de una depresión del espíritu tan aterradora que espero que ninguno de ustedes jamás padezca tanta desdicha como yo. Bueno, como un hombre de Dios está escribiendo algo así, es que el desaliento no respeta a ninguna persona. Le puede llegar a un niño como le puede llegar a un anciano. Le puede llegar a la ovejita recién llegada a los caminos del Señor como le puede llegar al más grande predicador. Cuando Jesús estuvo allá en el huerto de Getsemaní, la Biblia dice que Jesús sudó gotas de sangre. Y científicamente hablando, quiere decir que hubo una presión tan terrible que le rompieron los vasos sanguíneos. No crean ustedes que Jesús fue a la cruz cantando, saltando y dando gritos de júbilo. No, en su humanidad llegó a decirle: Señor, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Sabe? Y he notado que el desaliento parece atacar más a los que aparentemente tienen más éxito que a los que no tienen. Porque mientras más alto sube una persona, mayor puede ser su caída. Es por eso que vamos a aprender del apóstol Pablo cómo, a pesar de las aflicciones, nosotros tenemos al Señor para sostenernos. No nos sorprendamos entonces cuando leamos del apóstol Pablo lo que dice y cómo habla Pablo en sus cartas. Y yo quiero que empiece conmigo mirando una frasecita que escribió Pablo en Segunda de Corintios, capítulo 1, el versículo 8. Hoy vamos a hacer la introducción de la segunda carta. Y mire lo que dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. Pare ahí. ¿Será que algunas personas ignoran que los siervos de Dios pasan por tribulaciones? A veces las personas idealizan a los pastores o a los líderes. Bueno, ahora ya hay más títulos, ¿no? Que apóstoles, obispos, arcángeles, bueno, en fin. Eh, y piensan que realmente ellos son como extraterrestres. Pero yo quiero decirle que por eso Jesús se hizo hombre y verdadero hombre. Y dice la Biblia que padeció las mismas cosas y entendió todas las cosas para que hubiese alguien que a ti te pueda entender y que al pastor o al líder
se le pueda entender. Y dice, porque hermanos, no quiero que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Un siervo de Dios puede llegar a sentir esto tan fuertemente que aún pierde la esperanza de la vida. A pesar de la grandeza de la persona de Pablo, a pesar de su ministerio, Pablo era un humano como nosotros. Si no fuera por su llamado, si no fuera por el Señor, si no fuera por el interés de ayudar a otras personas, Pablo podía haber escapado de esas cargas. Yo escucho a veces hijos de pastores decir, yo jamás quiero ser como mi padre. Yo quiero imitarlo, pero no quiero ser pastor. No, 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 no. Yo he visto a mi padre sufrir en silencio. Yo he visto las cargas de mi padre. Yo no quiero ser pastor. Entonces, bajo esta dirección, vamos a empezar a mirar esta carta. Pero empecemos con el capítulo 2, el verso 1. Capítulo 1, más bien, capítulo 1, verso 1 de Segunda de Corintios. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que también están en Acaya, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y Señor. El apóstol Pablo llegó a decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque dejó su vida, sus deseos, tal vez sus metas personales, y convirtió en el deseo de Dios sus deseos, en las metas de Dios sus metas. Él había fundado la iglesia en Corinto y había ministrado allí por 1 año y medio. Él había entregado su vida por esa iglesia. Así que él tenía autoridad espiritual para corregir esa iglesia y para escribirle a la iglesia. Yo quiero que mires Hechos capítulo 18 y vamos a mirar el verso 1 y vamos a leer unos versículos. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadían a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo y el principal de la sinagoga creyeron en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyendo creían
y eran bautizados. Entonces el Señor Jesús dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla. No calles, porque yo estoy contigo. Ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galio procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, o judíos conforme al derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, háganlo ustedes, porque yo no quiero ser juez de esas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces, todos los griegos, apoderándose de él, Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpearon delante del tribunal, pero Galeón nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose tenido a muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho un voto. El apóstol Pablo empezó la iglesia en una casa. El apóstol Pablo empezó la iglesia con una pareja. Y el apóstol Pablo recibió persecuciones, difamaciones, golpes. Pero realmente eso no era todo lo que lo angustiaba. Llegó un momento en sentir angustia porque le predicaba la palabra a los corintios, les daba señales y prodigios, les mostraba quién era Cristo y la iglesia, los hermanos, no tomaban en serio la palabra. Y eso produjo un gran dolor, una gran decepción en este hombre de Dios. ¿Sabe? Si algo puede desalentar y desanimar a tu pastor, es cuando él dedica su vida a predicarte la palabra, a enseñarte la palabra, y ve que tú no creces en el Señor, que no das fruto en el Señor, que tomas el Evangelio como algo más. Eso produce mucho dolor. Entonces, cuando surgieron los serios problemas en la iglesia, después de su partida, envió a Timoteo para que los atendiera. Y luego escribió una carta, la carta que nosotros conocemos como la primera carta a los Corintios. Desafortunadamente las cosas empeoraron y tuvo que hacer una visita dolorosa a la iglesia de Corintio para tratar con los agitadores. Sin embargo, todavía no hubo solución. Entonces va a escribir esta segunda carta. Y vamos a encontrar la humanidad de Pablo, pero también vamos a encontrar nosotros a un Pablo mucho más fuerte en esta segunda carta. Vamos a mirar algo antes de mañana empezar toda la carta completamente. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 4 al verso 9. Entonces, ¿de qué se trata la segunda carta a los Corintios? Número 1, de la humanidad de Pablo. Número 2, que Pablo tiene que escribir una carta más fuerte porque la iglesia no ha reaccionado. Capítulo 2, verso 4 al verso 9 dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que yo les tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza,
no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos ustedes. Le basta a tal persona esta represión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle, consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual, cuando os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribo, para tener prueba de si vosotros sois obedientes en todo. El apóstol Pablo, repito, muestra su humanidad, muestra lo que le duele. Y ahora Pablo, lo que le duele es una iglesia que no reacciona a la obra de Cristo, que no reacciona a un Cristo resucitado, que dicen amar a Pablo, pero realmente producen dolor en el corazón de Pablo. Déjeme mirar otro pedacito. Segunda de Corintios, capítulo 7. Ubíquese en el verso 8. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 8 dice, porque aunque os contristé con la carta, él está consciente que esta carta ahora es una carta dura. No me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque hubo un momento en que lo lamentó, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente efecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Así que después de mucha aflicción, Pablo nuevamente vio a Tito y recibió un informe conforme de que la iglesia al fin había podido reaccionar. Fue entonces que escribió la carta que nosotros conocemos como esta segunda carta. Pablo escribió esta carta por varias razones. Primero, quería animar la iglesia a que viviera en perdón, que viviera en restauración y que el miembro que había cometido ese pecado lo pudieran levantar, lo pudieran amar, perdonar. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 6, y vamos a mirarlo. Dice, le basta a tal persona esta represión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos las
de sus maquinaciones. Entonces, otra de las cosas que el apóstol Pablo va a enseñar en esta carta es que la iglesia sí puede disciplinar, que la iglesia debe disciplinar, pero la disciplina no tiene que ir sin el amor, que el final de la disciplina es restaurar, que el final de la disciplina es levantar, y para eso necesitamos el ingrediente del amor del Señor. El apóstol Pablo también quería explicar parte de sus planes en esta carta. Vaya conmigo a Segunda de Corintios, otra vez, capítulo 1, verso 15 al verso 22. Estamos haciendo es una introducción. Dice, con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, usé quizás de ligereza. Ay, él era humano, ¿no? Usó de ligereza, habló muy rápido. A lo que pienso hacer, lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano, Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado por arras del Espíritu en nuestros corazones. El apóstol Pablo está diciendo, mire, estos eran mis planes, yo quise ir primero a ustedes, tal vez hablé a la carrera, hablé a la ligera, no pude llegar, pero no sigan diciendo que entonces yo estoy hablando en la carne. No, lo que pasa es que humanamente hablando, pues el Señor le cambió la dirección de cuándo y cómo llegar. Aparte de eso, el apóstol Pablo también quería decirles, yo tengo autoridad como apóstol sobre ustedes. Y entonces les dice acerca de su autoridad en esta carta, ahí en 2 capítulo 4, verso 1 y verso 2. Dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos ¿a qué? A lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándoos a toda conciencia humana delante del Señor. El apóstol Pablo tenía una responsabilidad grandísima y su responsabilidad era llevar la iglesia a una madurez espiritual. Pero al final de todo esto, el apóstol Pablo quiere animar a la iglesia y la anima a ser una iglesia generosa, a ser una iglesia que comparta sus bendiciones, no solo espirituales, sino sus bendiciones materiales con aquellos que lo necesitan. Entonces, ubíquese en el capítulo 8 de Segunda de Corintios. Y mire lo que dice desde el verso 1. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Mire, la iglesia de Macedonia era una iglesia pequeña, era una iglesia relativamente pobre,
Pero cuando la iglesia de Macedonia se dio cuenta que se estaba recogiendo una ofrenda para la iglesia de Jerusalén, ellos dijeron, no, espere un momentico, nosotros también queremos ofrendar. Pablo llega a decirles, por favor, no lo hagan, ustedes tienen necesidad. Dice, no, no nos priven de ese privilegio. Escuche, dar es un privilegio. Y no hay nadie tan pobre que no pueda dar, porque aún el más pobre Dios le da para dar. Y sigue diciendo el versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Dar es un privilegio y no como lo esperábamos, sino que aún asimismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad del Señor. ¿Sabe qué era esa iglesia de Macedonia? Generosa. Y también cuando llegaba Pablo, no hallaban cómo cuidarlo y bendecirlo. Y a los siervos de Dios dice que se dieron a nosotros y también se daban al Señor. Alabada un nombre del Señor. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Otro consejo de Pablo es, lo más importante no es empezar, es cómo terminas tu carrera. Alabado el nombre de Dios. Por lo tanto, como en toda abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abunde también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sensibilidad de vuestro amor, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Sabe? Vamos a ver unas cosas maravillosas en esta carta, en esta segunda carta. Y yo espero que usted saque lo mejor de ello. Así que vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios y le vamos a pedir que nos ayude a poner en práctica la palabra. Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por la palabra. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias, Señor, porque usted entiende que somos hombres y que todavía tenemos humanidad y que nos entristecemos, Señor. Pero ayúdanos a nosotros como ovejas no ser causa de tristeza para nuestros pastores, sino que nuestros pastores cuando se acuerden de nosotros, se acuerden con gozo, se acuerden con alegría, Señor. Que sus oraciones, Señor, sean para dar gracias porque hemos podido ser de bendición para sus vidas. De igual manera, como pastores, ayúdanos a ser responsables de la palabra y a tratar con cuidado las ovejas que no son nuestras, sino tuyas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les bendigo y les invito a que nos veamos mañana con la ayuda. Dios les bendiga, Dios les guarde.